Bienvenidos a esta clase 2 del curso de cómo enseñar a nuestro peque a leer y a escribir. En ella vamos a ver cuáles son los métodos que existen para enseñar a leer a nuestros peques y al final de todo os diré cuál es el mejor de ellos. Y vamos a ver algunas actividades dentro de cada uno de ellos para ir aprendiendo a saber cómo hacerlos. Bueno, como ya os dije en la clase anterior, enseñar a leer y a escribir es un proceso que les puede costar a los peques porque es algo muy aleatorio y muy arbitrario, al que nosotros les hemos asignado una serie de letras, de grafías, de trazados y una serie de sonidos que son totalmente aleatorios. Por eso, aunque para nosotros leer y escribir ya sea algo muy sencillo, para ellos no. Bueno, pues a grandes rasgos podemos decir que hay dos grandes bloques de métodos para enseñar a leer. Por un lado tenemos el método analítico o ascendente, en el que vamos a partir de las unidades más pequeñas para ir subiendo, por eso se llama ascendente, poco a poco a unidades más complejas, es decir, vamos a partir de las letras, de los fonemas, para seguir por las sílabas, las palabras y terminar en las frases. Y por otro lado tenemos el método global o descendente, que es justo al contrario. Partimos de unidades más complejas y vamos bajando hasta las unidades más simples. Y ahora, dentro de este primer método que hemos dicho, del analítico o el global, a su vez tenemos tres tipos de métodos, dependiendo de cuál sea la unidad de la que partamos. El primer método sería el método alfabético, en el que iríamos enseñando al peque las letras una por una, empezando siempre por las vocales y luego por las consonantes en orden alfabético, y lo que enseñaríamos en este caso sería la letra propiamente dicha con su grafía, es decir, cómo se escribe y cuál es el nombre de esa letra. Por ejemplo, la B sería la B, la C y la T, no como suena, sino el nombre de la letra. El segundo método sería el fonético, en el que también nuevamente vamos a partir de cada una de las letras, empezando por las vocales y luego por las consonantes. Aquí dentro de las consonantes no iríamos en orden alfabético, sino empezando por aquellas que son más sencillas para nuestros peques y que además las solemos utilizar más. Y otra de las diferencias con el método anterior es que en este caso lo que enseñamos al peque es el sonido de la letra. Por ejemplo, la letra T no sería la T, sería, y le enseñaríamos cómo colocaríamos nuestra lengua para poder pronunciarla. La P no sería P, sería P. ¿Qué ocurre con este método? Que rápidamente empiezan a leer, porque con solo conocer los sonidos de unos 30 grafemas que tenemos, ya serían capaces de leer cualquier palabra, fuera conocida o desconocida para ellos. Este es uno de los métodos más utilizados, sobre todo en nuestra lengua, en hablar el castellano o el español. ¿Por qué? Porque hay una correspondencia directa a nuestro lenguaje, es un idioma conocido como transparente, porque cada grafema se corresponde, cada letra, cada grafema se corresponde con un sonido, con un fonema en concreto. No es como por ejemplo en inglés, donde no hay esta correspondencia y es mucho más difícil utilizar estos métodos. Entonces, para usar este método vamos a ver cómo lo haríamos. Os voy a ir mostrando imágenes de distintas actividades que podríamos ir haciendo con ellos para usar este método. No obstante, en los siguientes vídeos sí que vamos a ver un montón de actividades en las que vamos a trabajar directamente estas cosas, así que no os preocupéis porque en los dos siguientes vídeos están cargados de actividades para trabajar todo esto. Como ya os he dicho, empezaríamos por las vocales y les iríamos una a una, cada día una o cada 2-3 días una distinta. Iríamos enseñándole las vocales con su grafema, cómo se escriben, presentándole las letras en multitud de escenarios y de materiales, ya sea en lija, ya sea en goma eva, ya sea escribiéndose en una pizarra, en arena, que las toquen, que las palpan, que las sientan, y también les iríamos enseñando un montón de palabras que empiezan por esa letra que estamos trabajando. Empezaríamos por la letra A y trabajaríamos todo esto que hemos dicho, les daríamos un montón de material manipulativo. La podemos dibujar primero en grande, la podemos hacer en el suelo. Les enseñaremos un montón de tarjetas que empiecen por esa letra, ese dibujo, pueden estar escritas debajo o no. Y en
este método, como veis, se va desarrollando de manera paralela tanto lo que tiene que ver con la lectura como con la escritura. Una vez que ya hemos pasado por la enseñanza de todas las vocales y las tienen bien adquiridas, pasaríamos a las consonantes. Nuevamente dedicaríamos uno o varios días a cada una de las consonantes en función de las necesidades de nuestro pequeño. Por ejemplo, la letra M, que es una de las que primero se enseñan, no diríamos que es la M, diríamos que es la y les mostraríamos cómo se escribe con las 3 montañitas o con lo que le queramos explicar para que se le quede de manera más sencilla, y lo acompañaríamos nuevamente de todo lo que hemos dicho anteriormente, de la letra en lija, de hacerla en el suelo, de hacerla en arena, de que la toquen y la manipulen, de tarjetas de palabras que empiecen por esa letra. Después iríamos combinando estas consonantes que vamos aprendiendo con la vocal correspondiente, la M con la A, la A, ma, la M con la E, me, el sonido más la vocal. Así con las 5 vocales, y después podríamos ya ir haciendo combinaciones para ir aprendiendo palabras, por ejemplo, mamá, ama. Y por último iríamos a las unidades más complejas, que serían las frases. Mi, mamá, me, mima. Y el tercer método dentro de este grupo que hemos dicho sería el método fotosilábico. Como su nombre indica, empezamos por las sílabas, no por las letras. Entonces consistiría en irles enseñando tarjetas como estas que os muestro a continuación, de sílabas directamente, no de letras, sino de sílabas. Y asociado a esa sílaba un dibujo de una palabra que empiece por esa sílaba. Por ejemplo, muñeca. Dentro de este método existen 2 métodos muy conocidos, que es el método Palau, que se trabaja a través de cartillas como las que os muestro aquí. El método Palau se trabaja a través de cartillas. Yo, por ejemplo, aquí tengo 2, la cartilla número 1, la primera que trabajaríamos, la cartilla número 2, y hay más cartillas. Como veis, ya directamente aquí pone método fotosilábico. Y veis aquí empieza por la M y son sílabas. Ma de mano, me de mesa, mi de minero, mo de mono y mu de muñeca. Y luego lo va combinando en frases, en la que va poniendo la sílaba trabajada con el dibujo de esa palabra que hemos dicho que está en la hoja anterior y que empieza por esa sílaba. Y luego se va complicando. Primero trabaja eso y la cartilla número 2 pues ya va teniendo otras más complejas. Y dentro de este método fotosilábico hay otro que se llama el método Bakachadafa, que os voy a dedicar un vídeo entero, una clase sola a este método, que consiste en enseñar a leer y a escribir a nuestro peque en únicamente 20 días. Y ya por último, el otro método que nos queda, que es el otro gran grupo, que son los métodos globales o descendentes, empiezan o por frases o por palabras, empezando por aquellas que son más útiles o más diarias en el vocabulario de nuestro peque. Y siempre se acompaña la palabra del dibujo correspondiente. Si bien este método pues requiere mucho tiempo, porque al final son muchas las palabras que el peque tendría que aprender. Pero por ejemplo, en un aula tendríamos todo etiquetado para que vaya asociando cómo se escribe con el objeto que es, y luego iríamos trabajando distinto vocabulario, por ejemplo de animales, de los miembros de la familia, y lo iríamos poniendo también por nuestra casa o por el aula. Y ahora viene la pregunta del millón: ¿cuál es el mejor método para enseñar a nuestro peque? Venga, suscríbete a la campanita para no perderte nada y que esta comunidad pueda seguir creciendo. Pues bien, la respuesta sería que lo mejor es combinar estos métodos, porque cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, y sobre todo ver y observar a nuestro peque, qué le llama más la atención, cómo aprende mejor, cómo va evolucionando, qué es lo que vemos que más le gusta y le motiva. Porque como ya os he dicho anteriormente, si estuviéramos hablando de una lengua como puede ser por ejemplo el inglés, a lo mejor es mejor un método global, porque no podemos enseñar con un método fonético, ya que no se corresponde el grafema con el fonema. Pero en el caso del español, del castellano, sí. Entonces podemos ir trabajando perfectamente con los métodos tanto fonéticos como silábicos e irlo complementando con otros métodos más globales. No hace falta que sean independientes o exclusivos. Y ahora viene lo interesante, el jugo del curso. Ya hemos asentado todas las bases, ya hemos visto los prerequisitos que tiene que tener nuestro peque y qué métodos existen. Ahora vamos a ver un montón de actividades con las que podéis ir trabajando todo esto, con las que vuestro peque va a ir aprendiendo y no se va a ir enterando, porque lo va a ir haciendo a través de juegos y actividades que son muy motivadoras. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengáis, ya sabéis que me la podéis hacer en los comentarios. Como siempre os mando
mando un besazo y muchísimo ánimo.